El Grupo Parlamentario del PRI se encuentra en contra de los tres dictámenes que hoy discutimos en estas comisiones, porque en conjunto representan el golpe fiscal más agresivo y regresivo que este país ha enfrentado en los últimos años. Nos dicen que estas reformas buscan modernizar el sistema tributario, fortalecer la recaudación y promover la salud o la eficiencia de los servicios públicos. Pero detrás de este discurso demagógico, para engañar a la gente se esconde una realidad muy distinta. Son reformas recaudatorias, no reformas de desarrollo. Son leyes hechas para meterle la mano al bolsillo del ciudadano común, no para mejorar los servicios y mucho menos para fortalecer al Estado mexicano. El primer dictamen del Código Fiscal de la Federación profundiza la lógica del control y la desconfianza sobre el contribuyente, convirtiéndolo para el SAT en el gran hermano recaudador. A través de modificaciones de los artículos 27, 29, 30 y 32b, se otorgan nuevas facultades al SAT para vigilar, para bloquear, suspender y sancionar con mayor discrecionalidad. Se convierte al SAT en una autoridad cuasi policíaca, con capacidad de retener devoluciones, cancelar sellos digitales o congelar operaciones bajo la sospecha de irregularidades mínimas, tal cual el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria de Venezuela. Así, igualito, utilizado para reprimir y castigar a quienes no apoyan al régimen, para cerrar las empresas que no están con el régimen. Todo esto en México, un país donde los ciudadanos, los pequeños comerciantes y productores ya enfrentan cargas fiscales excesivas. Y mientras al ciudadano se le impone una lupa a los grandes desvíos de este gobierno, nadie los fiscaliza. No hay auditoría que alcance para explicar los más de 400,000 millones de pesos en obras con sobrecostos, opacidad y adjudicaciones directas. No hay sanción por los contratos irregulares del Tren Maya, por los desvíos de Segalmex o por los proyectos militares que operan sin rendir cuentas. El Código Fiscal de la Federación 2026 no combate la corrupción, la institucionaliza, no fomenta la confianza, solo la destruye. Y al mismo tiempo que endurece las sanciones, no ofrece incentivos a la formalidad ni garantías de simplificación administrativa. El mensaje es muy claro. Para Morena, todos los contribuyentes son sospechosos y culpables hasta que demuestren su inocencia. Eso no es una justicia fiscal, es un autoritarismo tributario. Respecto a la Ley Federal de Derechos, cuyo objetivo, dicen, es actualizar las cuotas y bases de cálculo de los derechos que cobra el Estado. Pero la realidad es que no actualiza servicios, solo actualiza tarifas. Es decir, en ese objetivo es cobrar, pero sin servir a la gente a la que le cobra. Con esta ley, el gobierno pretende recaudar 157,000 millones de pesos en 2026, casi 98,000 millones más que en el 2024. Sin embargo, ningún servicio público mejora. Los trámites migratorios siguen tardando meses. Los museos carecen de mantenimiento. Los aeropuertos están saturados y los laboratorios públicos no tienen insumos para dar medicamentos a quienes más lo necesitan. Aumentar las cuotas de derechos sin mejorar los servicios es cobrar más por ofrecer lo mismo. Veamos algunos ejemplos. Los permisos de residencia temporal para extranjeros aumentan hasta 25,000 pesos. El formato de salida de menores costará 294 pesos. Los certificados fitosanitarios para exportadores suben 25%, encareciendo las exportaciones mexicanas. En la industria farmacéutica, las licencias sanitarias aumentan hasta un 37%, lo que inevitablemente se trasladará al costo de los medicamentos. Y como si no fuera suficiente, los derechos de entrada a las zonas arqueológicas
se disparan hasta 209 pesos, cuando en 2018 costaban entre 38 y 64 pesos. ¿Creen que así se impulsa la cultura? ¿Piensan que subir el costo de un museo o una zona arqueológica fortalece el turismo? Esto castiga a las familias mexicanas, castiga al turismo y castiga la cultura. Es una medida que convierte el patrimonio nacional en un lujo y pone precio al derecho de aprender y de conocer. Durante el gobierno del PRI, los derechos y tarifas se ajustaban con responsabilidad y en proporción a la inflación. Hoy se ajustan según la desesperación del gobierno por recaudar. Y peor aún, hoy se hace en total opacidad y sin transparencia. Ni un solo artículo en ninguna legislación garantiza que los recursos adicionales se destinen a mejorar los servicios de donde se están recaudando. Por el contrario, varios de estos cobros, como los migratorios, van directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, reforzando la militarización de la recaudación. Este gobierno transformó al Estado mexicano en un cobrador que te persigue con recibo en mano y no en un órgano que debe garantizar derechos y servir a la gente. Morena transformó la ley del impuesto especial sobre producción y servicios en la estafa moral a los mexicanos, desvirtuando el IEPS para convertirlo en el impuesto para los que menos tienen y regresarles muy poco de lo recaudado. Elevar el monto del IEPS no significa más salud, significa más mercado negro. Subir impuestos al refresco no combate la obesidad, solo engorda el contrabando, más cuando nada del recurso recaudado está dirigido a más medicamentos o mejores condiciones de salud en los hospitales o medidas de prevención o mejor alimentación. Créanme, es vergonzoso y terrible que hoy en México 5 millones de personas no tienen agua entubada. 70 millones de mexicanos no tienen acceso a agua de calidad. En la Ciudad de México, solo el 52.3% de la población tiene un servicio constante de agua, aún cuando en 2019 era del 62.5%, según datos del INEGI. Pero la Coca-Cola es así, llega a todo México, aún donde no hay agua. Para 2026, el gobierno pretende recaudar 761,000 millones de pesos por IEPS, 191,000 millones más que en 2024. Pero comparémoslo con 2018, cuando se recaudaban 187,000 millones y entonces el incremento es de más de 573,000 millones de pesos. Ese es el verdadero rostro de la llamada austeridad republicana: quitarle más al pueblo y devolverle menos para la salud. El IEPS se ha convertido en la estafa moral de Morena, porque lo disfrazan de impuesto saludable o ambiental, pero en realidad es el impuesto dirigido a los que menos tienen. Aumentan el impuesto de los refrescos, 3.08 pesos por litro, a los cigarros 40%, a los vapeadores 100% y hasta los parches y chicles de nicotina que sirven para dejar de fumar también serán más caros. Incluso graban los videojuegos con contenido violento y elevan el IEPS de juegos y sorteos del 30 al 50%. Nada, absolutamente nada de esto está acompañado de una estrategia de salud pública, educación nutricional y programas reales de prevención en contra de la violencia o la delincuencia. Son puros cobros sin beneficio para los ciudadanos. Pero lo más grave, no hay evidencia de que los recursos recaudados se usen para combatir el cáncer, la obesidad o las adicciones. El aumento del IEPS en este punto ya no combate la obesidad, ya no reduce el tabaquismo, ya no cuida al medio ambiente. Lo único que logra es encarecer la vida de las y los mexicanos y alimentar al contrabando y a la informalidad, porque deja de ser un impuesto disuasivo y se convierte en un impuesto recaudatorio. Hoy, 1 de cada 5 cigarros consumidos en México es ilegal. El mercado negro del tabaco ha crecido 240% en los últimos 6 años. Y cada vez que sube el IEPS, el refresco, surgen más fábricas clandestinas que falsifican bebidas,
Suben los precios, pero no bajan los kilos. Este impuesto no es una política de salud, es una política de desesperación fiscal ante un gobierno en quiebra que no sabe de dónde sacar dinero. 3 dictámenes, una misma lógica: recaudar y no servir. El Código Fiscal controla la ley de derechos y el IEPS castiga. Juntos son la prueba de un modelo que ya fracasó, el modelo de Morena, que en lugar de crear riqueza, la extrae de los mexicanos a costa de lo que sea. En lugar de ampliar oportunidades, restringen libertades, y en lugar de fortalecer al Estado, lo militarizan. Bajo el PRI, si bien no era perfecto, México tuvo crecimiento, tuvo estabilidad y responsabilidad fiscal. Se impulsó la competencia, la inversión, la infraestructura y la innovación, sin recurrir a impuestos confiscatorios y dando a la ciudadanía servicios básicos de manera más confiable que hoy. Nos acusan de los errores cometidos en 80 años de gobierno, pero en solo 6 años de Morena se ha duplicado la deuda, triplicado la inseguridad y desaparecido el sistema de salud. Los números no son ideológicos, son la realidad. Con el PRI había crecimiento, inversión, estabilidad, y con Morena hay estancamiento, inflación y deuda. Hoy tenemos un gobierno que gasta más pero rinde menos, que cobra más pero administra peor. ¿Y el costo lo pagan? Sí, las familias, los trabajadores, los pequeños negocios, los agricultores, los exportadores y los turistas. Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRI votará en contra de estos dictámenes, porque no representan justicia fiscal, sino una voracidad recaudatoria de un gobierno en quiebra, porque no fortalecen al Estado, lo debilitan, y porque no protegen a las familias mexicanas, las castigan. No podemos avalar estos 3 dictámenes que golpean la economía, desalientan la inversión y reducen la competitividad nacional. No podemos aprobar leyes que conviertan al ciudadano en sospechoso y culpable de todo hasta que demuestre lo contrario, al contribuyente en enemigo y al Estado en cobrador con factura en mano. México necesita una reforma fiscal integral, no 3 reformas desesperadas. Necesita un gobierno que administre con eficiencia, no con pretextos, y necesita volver a un modelo de responsabilidad, transparencia y crecimiento con la justicia social. Por eso, compañeras y compañeros, el PRI votará en contra, porque cuando un gobierno solo sabe cobrar, es el pueblo el que termina pagando todos los errores que Morena comete. Es cuando.